La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a un nuevo semestre, el semestre agosto-diciembre del 2024. En esta ocasión nos acompaña la doctora Noemí Hugo Rodríguez. Bienvenida, Noemí. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día a todas las personas que nos escuchan. Pues buen día y muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. En primera instancia, permítanme presentarles a la doctora Noemí Lugo. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, es maestra en literatura por Western Michigan University, perdón, y licenciada en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Es profesora investigadora a nivel asociado al Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es miembro del Grupo de Investigación en Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey. Actualmente participa en proyectos de investigación como Neurohumanities Lab, Engaging Experiences for Human Flourishing, fondeado por el Tecnológico de Monterrey, Cartografías Lingüísticas del Miedo, fondeado por el CONACYT, Ciencia de Frontera e Inteligencia Artificial como compañero creativo o emocional. Pues de nueva cuenta, bienvenida Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Y pues vamos a platicar en esta ocasión sobre un artículo que lleva por título Communication Educators Facing the Arrival of Generative Artificial Intelligence, Exploration in Mexico, Perú and Spain. Algo así como formadores o educadores en comunicación ante el arribo de la inteligencia artificial generativa, exploración en México, Perú y España. Muy bien, pues para no perder costumbre, Noemí, vamos a iniciar con esa pregunta que siempre lanzamos a quienes nos acompañan por acá y es, ¿por qué hay que atrevernos a saber? ¿Por qué hay que atreverse a saber? Bueno, pues yo creo que porque el conocimiento nos da posibilidades de disfrutar la vida, incluso de una vida mejor y de diferentes perspectivas que enriquezcan nuestro posicionamiento ante la vida, ante lo cotidiano, la política, lo que nos afecta. Entonces creo que es una de las cosas que me parecen más valiosas. Muy bien, muchísimas gracias, Noemí. Em, ¿Cuál, más bien, dirías que los retos en educación, quizá en primera instancia hablando de educación en general y luego ya en particular, concretamente en comunicación, educación en comunicación, que estos retos que plantea la inteligencia artificial generativa como ChatGPT son nuevos? Bueno, yo creo que podemos ver, a mí me gusta pensar siempre en todas las tecnologías como desde dos posturas que vienen de las ideas de alfabetización en medios, ¿no? Y que son pensar como los medios como no solo como tecnologías educativas que no solo como tecnologías educativas que nos ayudan, así como a mejorar nuestras clases, sino como medios que van a venir a afectar la ciudadanía o van a venir a afectar lo social, lo cultural, lo político, y entonces verlas desde una dimensión más compleja, ¿no? O sea, entonces yo pensaría que la educación general
pues se ve afectada en este momento por una tecnología que es más disruptiva que otras, ¿no? Muy bien, Muy bien, gracias. gracias. Eh, Eh, ¿Cuál ¿Cuál dirías dirías que que sería sería el el criterio o los criterio o los criterios criterios para para evaluar, evaluar, analizar analizar las las respuestas respuestas de de ChatGPT ChatGPT a a partir de partir lo de que lo que plantean en plantean el en el artículo? artículo? Dame un segundo porque está pasando mucha gente y creo Sí, que sí, Sí, se sí, va a sí, oír sí, mucho. sí, sí, O claro. se va a claro. oír mucho, bueno, le van a tener que cortar aquí un poco o dejar ver si me muevo porque de repente entra mucha gente aquí y está canijo. Sí se va a oír mucho. Espérame. Estaba en un lugar Está que no había muteado. nadie, pero ahora Lo de acabo de repente entró mutear. mucho. Ok. Ah, es que estoy en una entrevista y se oyendo nerviosa. Híjole. Hola. Todos lados se oye mucho. Se oye mucho por todos lados. Estoy en la vieja casa de mis abuelos, que sepas, Ah, ok. pero ahora lo convirtieron en restaurante. Entonces vine acá, traje aquí a una cita y hay una bodega en la que nadie entra y ahorita entraron un chorro de señoras a verlas y de, ay, mira, no sé qué. Y entonces se llenó y todo está lleno. Estoy buscando un lugar, qué pena contigo. Híjole, No importa, esto estoy se edita, buscando, ¿no? ¿eh? Estoy buscando, porque sí se, o sea, entraron, estaba súper perfecto, pero entraron a curiosidad. Déjame ver. Creo que aquí en este rincón se va a ir menos, pero si no me va a tener que ir moviendo, Rodrigo. Ok, Listo. perfecto. Sí, me escuchas bien, ¿verdad? Escucho perfecto. De acuerdo. Listo. Bien, la segunda pregunta que tenemos es, o más bien la tercera, ¿cuál sería el criterio o los criterios para realizar la evaluación o analizar las respuestas de ChatGPT, según lo plantean en los términos de la investigación? Bueno, es que nosotros no, a ver, no estamos evaluándolo como herramienta. Creo que es muy importante dar el contexto del artículo que en realidad lo que estamos pensando es qué de las tareas que normalmente dejamos en las clases de 7 áreas de la comunicación Ujú. son tareas que al día de hoy podrían ser contestadas por ChatGPT. Y entonces, pues le pedimos a los profesores tareas que no les dijimos tareas parciales, tareas complejas, proyectos finales, tareas de un día, sino tareas, ¿no? Ujú. Que sí les dijimos para qué las íbamos a usar, pero les dimos libertad. Y lo que evaluamos, o sea, la manera en la que nosotros pudimos sacar algunas conclusiones valiosas tiene que ver con ver qué de esas tareas al día de hoy se pueden hacer con herramientas como ChatGPT o similares, que están basadas en modelos grandes de lenguaje, y poder evaluar como su complejidad bajo la taxonomía de Bloom, como para definir pedagógicamente si nos estamos quedando en comprensión o nos estamos quedando en algo más complejo. Y con esto, pues dar herramientas a los profesores para que puedan ver como, ¿sabes qué? Esto es, que ya no poner como tarea o bajo qué condiciones sí poner como tarea, ¿no? En áreas de la comunicación. Y en ese sentido, pues es que evaluarlas está en función de cuestiones que pueden ser replicables o no por una herramienta de este tipo. Y los criterios fueron como estos que te digo, ¿no? De qué tan complejo es y qué tan posible es que lo haga la inteligencia artificial. Ok, ahorita mencionaste la taxonomía de Bloom. ¿Nos podrías de forma así, rápida, sencilla, clarificar para quienes nos escuchan y no han tenido aproximación a esta, por favor?
Sí, la taxonomía de Bloom es una taxonomía general de educación en la que, la cuestión es como pensar en que la comprensión es el proceso cognitivo, es muy cognitivista, hay que decir, pero es que es el proceso cognitivo como más de bajo nivel, la comprensión, y luego de ahí caminarías como hacia la evaluación, la interpretación, la aplicación y el diseño. O sea que sería como que tú vas complejizando, una cosa es comprender, por ejemplo, qué es una audiencia, pues nada más es una audiencia, es alguien que, o sea, un grupo de personas que reciben mensajes, es comprensión. Pero el nivel más alto de diseñar un mensaje adecuado a una audiencia, pues es obviamente un proceso mucho más complejo, y en el medio habría como cosas como aplicar la teoría de agenda setting, ¿no? Que tiene ciertos principios sobre qué crees sobre una audiencia, en el diseño de, primero como aplicarla, ¿no? No sé, en un examen, en un caso, y hasta subir la complejidad hasta que en realidad diseñar un mensaje para una audiencia específica adecuado según las características de la audiencia sería lo más complejo. Y la taxonomía de Bloom recorre ese camino, digamos, a nivel pedagógico, orientándote con algunos tipos de verbos para tus objetivos, pues como para concientizarnos de ese proceso. Ok, muy bien, muchas gracias. Retomando la temática del artículo en la parte introductoria, digamos, pero también haciendo un ejercicio, digamos, a priori. ¿Qué retos a priori antes de leer el artículo podríamos identificar en el ámbito de la comunicación y su enseñanza ante la llegada de una inteligencia artificial, perdón, generativa como ChatGPT? Pues yo creo que el reto en la comunicación viene sobre todo en el ámbito social. En el ámbito social tiene que ver con mucho con noticias falsas, con generación de información excesiva, bases de datos de inteligencia artificial no tomados de humanos. Uno de los nuevos problemas actuales es datos sintetizados por las nuevas inteligencias artificiales, que van minando la creatividad, que van minando como tal, pues tú sabes, falsear voz, falsear imagen. eh, entonces, por ahí hay retos, ¿no? De los mensajes a nivel social. Pero luego, si está en el ámbito de la interacción, pues la comunicación mediada, la cantidad de datos que se van a quedar en las inteligencias artificiales, como ahora ya, digamos, se guardan datos en las redes sociales, pues en las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Todos los datos que se quedan respecto a privacidad. También quisiera decir que no creo que todo debamos verlo solo como los retos, pero creo que sería muy ingenuo no pensar en los retos en la comunicación. Yo creo que como área de trabajo, como campo y como parte de la vida social, la comunicación es de las áreas que más afectadas se ve por inteligencia artificial generativa, precisamente porque lo que se genera es con base en modelos que replican el lenguaje, que se alimentan de todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos fotografiado, todo lo que hemos escuchado o producido, ¿no? Y eso a nivel pues social y creativo es muy importante, y eso pues obviamente baja la comunicación como disciplina de estudio y como campo de trabajo, porque es decir que si todo ahora es mediado, facilitado por inteligencia artificial, el diseño de mensajes es una de las carreras que más afectadas son. Ok, estás muteada. Tú te muteaste. Ah, ok, de acuerdo. Y precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con esta cuestión que señalabas sobre el lenguaje. Refiriéndonos a uno de los estudios que señalas en el artículo, bueno, que señalan en el artículo, pareciera que los trabajos de Kadir o Elkis y Chung señalan que ChatGPT tiene dificultades en aplicar las reglas básicas de la gramática en sus respuestas. Pero eso no nos lleva a pensar lo siguiente, es decir, que es una cuestión de tiempo únicamente, o sea, que basta que pues trabajen de manera conjunta, de manera mucho más profunda, lingüistas y programadores, para que esto pues ya se vuelva en algo que pues emule o supere inclusive el ámbito de la comunicación humana.
Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas difíciles que vamos a tener con la inteligencia artificial es que nosotros escribimos este artículo cuando ChatGPT estaba saliendo, o sea, tenía un mes. Y eso que con procesos de producción de un equipo grande de 4 personas, más un asistente de investigación en Perú y gente que trabajamos muy sincrónicamente en el sentido de nos llevamos muy bien, un líder increíble. El artículo salió pronto, pero luego pasó por 2 rechazos y en realidad no estuvo, o sea, si tú cuentas el tiempo que se publicó, no tomó muchísimo, pero en artículos de inteligencia artificial, 4 o 5 meses hacen una gran diferencia, ¿no? O sea, a ti te puede quedar un marco teórico viejo en 3 meses en estos temas. Y yo creo que en estos meses ha cambiado bastante. Pero también se ha empezado a hablar mucho más de problemas complejos como la alucinación o como este que es nuevo en el periodismo, incluso yo en la ciencia no lo he visto todavía, de los datos de inteligencia artificial sintetizados, porque para no tener problemas de privacidad y demás, las empresas empiezan a producir los propios datos con los que entrenan a las inteligencias y entonces ahora se está viendo que es un caos porque resulta fatal hacer eso, ¿no? Y eso pues ni siquiera lo teníamos en mente cuando hicimos la revisión de literatura, ¿no? Por ejemplo. Ok. Y precisamente esto sobre lo que mencionabas de la autoría, omití al inicio señalar que pues este trabajo es un trabajo colaborativo, que es un trabajo conjunto. ¿Nos podrías compartir, por favor? Sí, claro. Bueno, es un trabajo liderado por Julio Mateus de la Universidad de Lima. Estamos, bueno, yo como segunda autora del Tecnológico de Monterrey. Está Giancarlo, ay, se me está olvidando la apellido de Giancarlo, me da muchísima pena, si lo puedes ver por ahí. Giancarlo, también de la Universidad de Lima, y Mar Guerrero de la Universidad Pompeu Fabra. O sea, somos tres Giancarlo Capello, universidades. perdón. Capello, ajá. Somos 3 universidades, 3 países, ¿no? ¿Y este artículo se publicó en qué revista? Acaba de publicar en Educational Technology Review, hace cosa de un mes y medio por ahí. Ok, muy bien. Gracias. ¿Cuáles serían las preocupaciones centrales en términos de evaluación cuando esta tarea se agencie o se encomiende a ChatGPT? Bueno, lo que nosotros vimos ahí es que, que nosotros no estamos haciendo en sí recomendaciones de cómo usarlo tal cual, sino que a partir de lo que vimos en los profesores y las tareas que dejan, ya encuadrar todas esas actividades donde quedaban colocadas en la taxonomía de Bloom. En general ya había bastante sabiduría de los profesores. Hay que decir que también escogimos profesores con un perfil abierto e innovador, crítico, o sea, no fue así como, ay, que sean pro tecnología educativa críticos, pero tampoco profesores que tuvieran una resistencia a la tecnología así tremenda, porque lo que queríamos era realmente una muestra, incluso lo llamamos conveniente en el artículo de manera muy abierta, pero una muestra de profesores que creyéramos que tenían tanto una perspectiva bastante crítica, pero también como muy abiertos, ¿no? Y lo que encontramos fue mucha sabiduría en los profesores, no tal cual como para pensar en la tarea y cómo organizarla, sino más bien como en las habilidades que los profesores tienen para manejar, digamos, pedagógicamente, por su criterio, por ser comunicadores también, etcétera, este tipo de herramientas y los discursos sobre la inteligencia artificial per se. Y lo que encontramos en realidad fue mucha sabiduría sobre cómo manejarlo, o sea, sobre decir, bueno, creemos que hay que fortalecer las cosas en grupo, ¿no? Las cosas que se puedan hacer en clase de manera presencial, si la clase es presencial, como dinámica y construida colaborativamente con procesos pedagógicos sólidos en pedagogías colaborativas. Salió la subjetividad como gran tema, ¿no? Temas que les interesen a los alumnos, así como, pues sí puedo hacer una foto de con inteligencia artificial para entregar una tarea, pero si la foto es de un tema que me interesa o es sobre el afecto y yo fotografía a mi mamá, pues es que no tiene caso usarla. Y cuando sí tiene caso, pues como con procesos que sean acompañados, igualmente no la uses es el demonio, sino como bajo qué procesos que faciliten
y que sí dejen a la inteligencia artificial como un facilitador que me ahorre tiempo, que mejore y aumente mi creatividad en el proceso, etcétera, ¿no? Y vimos por ahí algunas cosas, ya como muy tempranamente, como muy positivas, pero no hablamos sobre procesos tan específicos como de evaluación per se, digamos así, de qué rúbrica uso, ¿no? Sino hablamos más como de manera más abierta sobre el tipo de tareas y sobre el tipo de procesos que vimos que los profesores ya anticipaban o incluso de manera bastante temprana ya hacían. Ok, gracias. Hablando un poco sobre la cuestión metodológica, ¿cuál fue la principal o el principal obstáculo o dificultad al que se enfrentaron en la investigación, hablando metodológicamente? Bueno, el primero, bueno, pues el tiempo de los profesores, porque hacer grupos de enfoque con 4 o 5, o sea, una condición metodológica es que los profesores fueran de 7 áreas de la comunicación distintas, para ver si, que no queríamos así como, claro, que hable pura gente que hace producción de cine y va a tener solo cierta perspectiva, si no eran 7 áreas. Entonces, encontrar una muestra como la que te acabo de reseñar, más profesores de diferentes áreas, esa fue la primera, ¿no? Por ejemplo, las áreas de interactivo y videojuegos eran más difíciles de encontrar, ¿no? Que debería ser algo que hace muchos años que deberíamos dar en todas las carreras de comunicación, pero no era así. El segundo reto fue que tuvieran tiempo juntos. O sea, que hubiera manera de que el horario de la reunión pudiera coincidir. En eso tardamos mucho. Pero sí se pudo dar y en algunos casos particulares bueno, en varios hicimos entrevistas individuales, ¿no? Yo creo que lo demás fueron retos más bien de tiempo, porque eran muchísimos datos, ¿no? Pues todo se pasó por atrás, bueno, todos los audios se pasaron a texto con ayuda de inteligencia artificial precisamente. Luego todo se codificó en Atlas TI, salieron muchísimas categorías, o sea, el proceso fue muy riguroso y estamos en 3 países distintos, con horarios distintos y con agendas ocupadas por investigadores. Y allí el trabajo de nuestro asistente de investigación de Perú y el conocimiento que tiene el equipo de Educación, Cultura y Comunicación, el grupo de investigación de la Universidad de Lima, para trabajar este tipo de proyectos también fue fundamental porque pues tienen mucha experiencia en organizar muy bien este tipo de proyectos. La verdad, yo aprendí mucho de ellos, pero en ese sentido te diría que estos últimos que te relato fueron más logísticos y de cantidad de trabajo. Afortunadamente yo tuve una invitación a Perú por otra cosa y en algún momento sí me fui a Perú a codificar pero mucho trabajábamos pues en Zoom sincrónicos, vía WhatsApp, etcétera, el proyecto, pero sí tuve oportunidad de estar trabajando un día completo en el proyecto en Lima, en uno de cuando estábamos codificando. Ok. ¿En qué consistió concretamente el estudio? ¿Qué tipo de ejercicios para procesar por parte de ChatGPT fue que generaron? La metodología consistió en escoger primero 7 áreas de la comunicación, profesores de cada área de la comunicación en 3 países. Fueron 23 profesores, me pesa muchísimo porque no me acuerdo exactamente en este momento, no tengo la fila de frente, pero fueron creo que 23 profesores. Después les explicamos la investigación y les pedimos que ellos nos donaran el ejercicio que quisieran para pasarlo por ChatGPT, pero ellos sabían que lo íbamos a pasar por ChatGPT y nosotros queríamos ver incluso con qué criterios ellos escogían el ejercicio. Y después todos los ejercicios que los profesores, todos propusieron, los pasamos por ChatGPT, si se podía tal cual, pero en realidad ese fue otro reto metodológico que se adaptaron para pasarse por ChatGPT. Había un proyecto de diseño que parecía proyecto al menos parcial, pero no final, y ese hubo que dividirlo como en 15 tareas para ChatGPT y se hizo. Y entonces ahí se pudo ver pues esto que te digo de qué sí podía hacer la máquina y qué no podía hacer. Y luego los entrevistamos, o sea, se les devolvimos su tarea
Esto contestó ChatGPT y después de eso los entrevistamos por país. Por ahí hablan de los libros de códigos. ¿A qué se refieren? ¿Y cuáles fueron las categorías generadas? Pues mira, los libros de código son precisamente cuando nosotros empezamos a ver, después de que ya teníamos todo el texto, lo que empezamos a ver fue qué era lo común o sea, hicimos primero, que eso fue de parte de lo que adelantamos cuando fui a Perú, lo que hicimos fue como ver qué categorías eran comunes en los tres países, y entonces los libros de códigos para lo que te sirve es porque tú empiezas a ver, las categorías en esto deben ser emergentes, ¿no? O sea, tú puedes tener ciertas categorías analíticas teóricas previas, pero en realidad, por ejemplo, una de las que a mí más me interesa y estoy trabajando mucho a raíz de esta experiencia en parte es la antropomorfización. O sea, esta cuestión de hablarle a la inteligencia artificial como si fuera persona y pedirle cosas y ordenarle cosas, ¿no? Que no es como usarla como un buscador, ¿no? Sino que es como las interfaces mismas favorecen mucho que la veas como sujeto. Entonces a mí me llamó mucho esa categoría, pero esa categoría, aunque sí hay teoría al respecto, para mí no era tan evidente como categoría o como asunto hasta que empecé a oír a los profesores. Entonces, cuando tú empiezas a ver esos temas, pues los nombras, haces el libro y empiezas a codificar con las que salieron en las primeras entrevistas, que lo que hicimos no fue codificar un país primero, sino codificar como preguntas y como de los varios países, y luego pues vas aumentando si ves otras. Parte de lo que pasó es que ya cuando estaba todo codificado nos dimos cuenta que es lo normal, pues que obviamente había categorías que agrupar, que había unas más importantes que otras, o que había algo que no habíamos visto tan claro y que había que relevarlo en el artículo, y volvimos como a codificar algunas cosas, ya hacia el final casi. Muy bien, gracias, Noemi. ¿Cuáles dirías que son los desafíos principales que pudieron identificar por la adopción generalizada de ChatGPT por parte de estudiantes de comunicación? No, es que no entrevistamos estudiantes. No, Entonces no salió más que como tema, pero como tema sí salió el cuidado que teníamos que tener, digamos, como en originalidad en la producción de medios. Otro tema que creo que fue uno de los más que más nos llamó la atención fue que se veía que los profesores y nosotros como investigadores entendíamos perfectamente que no, a ver, que ya no se trata de dejar tareas así como de Wikipedia desde hace mucho y menos ahora, o de diccionario, de que puedan copiarte la tarea de ChatGPT, pero una de las profesoras en Perú que a mí me llamó la atención mencionó como, ¿qué pasa si esa habilidad básica de la comprensión la dejas como hueco? O sea, si tú dices, mira, no lo voy a poner a resumir, porque si resume, lo va a copiar de ChatGPT. Mejor que no resume. Entonces dices, mejor le pongo un análisis crítico, pero el alumno nunca resumió, ¿no? Porque ya no, ¿para qué resume si lo hace ChatGPT? No se lo voy a dejar de tarea porque lo va a copiar. Entonces, como ese hueco de, pues es que no aprendes a comparar e interpretar primero aprendes a resumir normalmente. ¿Qué va a pasar con esas habilidades? Yo creo que para mí esa fue la más importante de todas porque no era tan evidente. O sea, lo más evidente es pensar, ay, pues no los voy a dejar resumir para que estén copiando un resumen. Les voy a poner cosas más elevadas. Pero entonces, la pregunta que yo creo que no hemos contestado a la fecha, no solo en educación en comunicación, sino en educación general, es si tú construyes normalmente, precisamente pensando en la categoría de Bloom, pensando en andamiaje desde el constructivismo incluso, que eso ya es parte de mi cosecha, no del artículo. Si tú dices, claro, primero alguien gatea y luego camina y luego brinca y corre, ¿no? O sea, no es todo al mismo tiempo, son procesos más complejos. ¿Qué pasa cuando cognitivamente te saltas el gatear, ¿no? y yo creo que a mí es de las cosas que en educación en general me tiene más inquieta. Creería más bien que tenemos que tener, o sea, que tenemos que enseñar a gatear diferente, o sea, a decir, como analogía, pues a resumir con asistidos por ChatGPT, pero no podemos como saltarnos que resuman, porque la habilidad de síntesis no es sencilla.
Sí, desde luego. Y probablemente la penúltima pregunta, pues, iría por esto que nos acabas de compartir, pero ya me dirás tú. ¿Cuál sería tu postura después de esta investigación sobre el uso de ChatGPT durante el proceso de formación del estudiantado? Yo creo que debe usarse. em, Yo en general estoy explorando en investigaciones posteriores, ya separadas de este equipo con el que seguimos trabajando después, así como en temas que coincidimos y luego nos vamos y nos volvemos a juntar y hacemos cosas juntos y separados. Eh, pues que tenemos que integrarla a los procesos creativos. En especial estoy explorando los procesos creativos en comunicación, en procesos creativos de comunicación como elaboración de imágenes, videos, etcétera, pero no como si fueran una tarea, ¿no? ¿Cómo haces un video o sea, no a nivel instrumental, sino qué pasa con los procesos de creatividad que pueden ser la escritura de un texto, un resumen con ChatGPT, que puede ser la elaboración de una imagen con Dalí o Midjourney o con cualquiera de las aplicaciones. Es decir, no lo llevaría a lo textual o solo ChatGPT o solo a comunicación, sino a tratar de generalizar cómo interactuar con un ente artificial antropomorfizado que viene en la lógica de la inteligencia artificial generativa casi como, o sea, no hay casi inteligencia artificial generativa que no esté bajo esta interfaz que antropomorfiza. ¿Qué pasa con eso si yo interactúo y mejor acepto la antropomorfización y a partir de eso la meto intencionalmente a mis procesos creativos, educativos, como profe, como estudiante, como profesional de la comunicación, muy consciente, ¿no? De, a ver, no tengo ideas, ¿cómo la uso para lluvia de ideas? O ya tengo la lluvia de ideas, ¿cómo la uso para fluir? ¿Cómo la uso tal? ¿Cómo uso una después de la otra, ¿no? O sea, yo he probado cosas ahora como dibujar bocetos que se vuelven imágenes, o meter una imagen a ChatGPT para que te dé el prompt y con ese prompt volverlo a meter a Dalí de X forma. eh, y complejizar eso y lo estoy probando para responder. Bueno, no solamente, sino para tratar de responderme eso de maneras que no sean simplistas, binarias. Por supuesto, de la ética se habla un montón y me invitan mucho a hablar de ética e inteligencia artificial y yo digo, no, inviten a mi amiga Connie, a mi amigo Rodrigo, porque no soy especialista en ética. Pero lo que pienso es, no es que sea ignorante de la ética, pero creo que nada más verlo así parece que fuera malo o bueno, moral o inmoral, plagio o no plagio, y creo que no es así como lo vamos a solucionar porque nos vamos a ir a permitirla o a prohibirla o a tener manuales éticos, pero no manuales procesuales que nos ayuden a que no se hagan cosas antiéticas, pero porque les enseñamos cómo aprovecharlo de maneras que entonces no necesitas copiar lo que te dice directamente, ¿no? Gracias. Y finalmente, por último, para concluir nuestro diálogo, pensando en términos de aportación, ¿cuál sería la principal aportación que nos compartirías, te deja o deja esta investigación? Bueno, yo creo que lo primero sí es situar que fue muy temprano y que quien lo lea ahora podrá decir, pero ya, como tú me decías, ya pasa esto, ya pasa lo otro. Entonces, lo primero es, esto se hizo como investigación, se lanzó como 3 semanas después de que saliera ChatGPT, ¿no? Lo segundo es que creo que una gran aportación es la comparación entre países, porque pudimos ver que a pesar de ser carreras diferentes, digo, de diferentes países, hay cosas comunes entre la visión de los profesores. Creo que otra aportación muy grande es haber no pedido opiniones de los profesores, que eso también se ha hecho un montón, o sea, percepciones, sino pedirles sus tareas, y aplicarles lo de Bloom, porque entonces ya la entrevista llegó como para cerrar, ¿no? Y tú en el artículo puedes ver las categorías de Bloom y las tareas. Entonces, yo creo que si un profesor de comunicación quiere decir, a ver, ¿cómo anda mi tarea? o, o a ver cómo andan las tareas y además lo tienes por áreas, pues ya puedes como decir, ok, ¿no? Con qué pautas puedo diseñar pedagógicamente mi reto, ¿no? O mi tarea, o mi proyecto semestral. Mira, pues estos profesores que son 23 y de 3 países distintos y de 7 áreas de la comunicación,
ya avanzaron en esto, aunque fuera el inicio de ChatGPT. Creo que en ese sentido es como muy triangulado el artículo, o sea, creo que es metodológicamente es muy sólido, yo que voy a decir, ¿verdad? Pero esperaría que así lo vieran. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Noemí, por acompañarnos de nueva cuenta, por compartir este artículo. Si alguien estuviese interesado, ¿en dónde lo podría encontrar? La revista es abierta, es Educational Technology Review, y bueno, también hemos hecho alguna publicidad en las redes nuestras de los autores, con el grupo de investigación de Perú que tiene un espacio también lo ha compartido, está en academia, porque como es abierto, pues está en academia, en ResearchGate, sí, lo hemos difundido. Entonces, seguro con el puro nombre lo encuentran a la primera. De acuerdo, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Noemí, y pues la invitación sigue abierta para que nos vuelvas a acompañar por acá, por este espacio. Y pues a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por estos minutos de seguimiento y nos encontramos en nuestra próxima edición. Mientras tanto, no olviden atreverse a saber. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?